Bienvenidos a Conexión Sin Filtro, el espacio donde puedes ser tú mismo, incluso cuando eso significa enfrentar lo inexplicable. Hoy quiero contarte una historia que marcó mi vida y marcó mi forma de ver lo desconocido. Porque a veces hay juegos que parecen inocentes hasta que te das cuenta que estás abriendo una puerta que no sabías cómo cerrar. Era un día cualquiera. Estábamos reunidos un grupo de amigos y mi persona. Entre esos amigos estaban Carlos, Juan Manuel, Alejandra y yo. Estábamos en el cumpleaños de uno de los muchachos y se nos ocurrió la brillante idea de hacer una mini reunión, todo ese tipo de cosas. Estando ya en la reunión, que por cierto fue inicialmente en mi casa, a eso de las 2, 3 de la tarde aproximadamente. Luego de allí nos íbamos a la casa del cumpleañero, que iban a picar la torta y todo ese tipo de cosas. Estábamos reunidos en mi casa, nos pusimos a buscar en internet juegos de mesa o cualquier tipo de juegos. En eso llegó una amiga más, no la voy a mencionar, pero le pondré el nombre de Ángela. Entonces Ángela propuso buscar un juego en internet que se llamaba Pedro Responde, si no me equivoco, no estoy mal. Y por lo que nos explicó, es un juego donde le haces preguntas a una entidad y ella te responde. Pero el juego era online. Y si eres bueno en sistemas y todo ese tipo de cosas, puedes saber que tú puedes sacar información de perfiles de otras personas y obviamente dar la información o dar la respuesta a la persona que está solicitando la pregunta. Todo eso obviamente hackeando celulares o investigando en el internet. Seguimos investigando, nos pusimos a jugar eso, de hecho lo jugamos un rato. Seguimos investigando y llegamos al acuerdo de jugar la Wii. La mayoría estaba de acuerdo, pero otros no estaban de acuerdo. Entonces no teníamos tabla, no teníamos cómo hacer una tabla tampoco. Decidimos improvisarla, pero nunca llegamos en sí al punto de querer jugarla como tal. Nos pusimos a jugar, a seguir buscando todo. Llegamos a Charlie, que creo que es el juego del sí, el no, que lo colocas dos lápices cruzados, algo así, y eso te responde según se mueve, no sé. Luego llegamos a la conclusión de Sarita, tampoco lo jugamos. Luego seguimos investigando y nos apareció un juego. El juego se llamaba Willy. Nos pusimos a investigar el juego. Seguimos investigando. Por lo que vimos, se jugaba con 6 lápices y 2 personas. Obviamente, una persona tenía 3 lápices y la otra persona los otros 3 lápices. Y en este momento empezó todo. Siéndole sinceros a todos, al principio no pasaba nada, absolutamente nada. O sea, sentíamos que nosotros mismos movíamos los lápices. Y nos decepcionamos, claro que nos decepcionamos, porque se supone que estamos buscando un juego para conectar con una entidad. Les voy a explicar un poco de cómo funcionaba el juego según las reglas, para que vayan entendiendo un poquito más. Nos pusimos a investigar y el juego trataba de unir los 6 lápices, se iban a tomar de esta forma y luego de tenerlos así íbamos a hacer preguntas, empezar a hacer preguntas. La primera pregunta, que era muy importante, era si podías entrar al juego. Se supone que si se cerraban los lápices era un sí, si se abrían era un no. Si se iban hacia un mismo lado, ambos lápices, era como un no sé o un tal vez. Nosotros empezamos a jugar, nosotros no le prestábamos mucha atención porque no le teníamos mucha fe al juego, porque sentíamos que nosotros mismos movíamos los lápices. Sentíamos que nosotros mismos estábamos haciendo el pare de que se estaban moviendo, y así lo tenebroso normal. Cae la noche y hicimos una pregunta en el
al juego. Hicimos la pregunta de si, bueno, en realidad no fue una pregunta. Dicen que cuando estás jugando ese tipo de juegos, nunca pidas una señal de que algo está presente. No sé por qué, creo que pasan cosas peores. No sabría decirles porque de verdad no. Nosotros hicimos esa prueba. Nosotros preguntamos, nosotros dijimos, ¿hay alguien aquí con nosotros? Creo que sí. O sea, adicional a los que ya estábamos participando. Y pedimos una prueba. Nosotros dijimos, si de verdad hay alguien aquí con nosotros, apaga la luz. No pasó al instante, pasaron unos minutos, seguimos jugando, nunca parpadeó la luz, nunca se apagó la luz, ni nada. Luego de eso nos sentamos frente a mi casa porque estábamos esperando la hora para subir a la casa del muchacho que estaba cumpliendo años para ir a cantarles cumpleaños. Cuando estamos allí en la casa pasamos nuevamente y la luz titiló y se apagó el bombillo. Y nosotros así como que, ¿qué está pasando? Al ratito se encendió nuevamente, normal, no ha pasado nada. La luz nunca bajó, o sea, nunca hubo un bajón de electricidad ni nada por el estilo. Nos preocupamos, pero a la vez no le prestamos mucha atención. Llegó la hora de subir a la casa de amigos y subimos. Nosotros nos fuimos, llegamos a la casa del muchacho y estamos reunidos en el frente de su casa, pero antes de subir se nos ocurrió la brillante idea de llevarnos unos lápices de colores para jugar allá arriba. Cuando llegamos a su casa, nos sentamos, nos pusimos a hablar, a echar broma. Estábamos allí tomándonos nuestro vasito de licor, todo tranquilo. Nos pusimos a jugar nuevamente. Hubo un momento donde se sentía la tensión del juego porque tomamos la decisión de no aguantar los lápices completos, sino con la punta de los dedos, con la ñema de los dedos, para evitar que alguien o alguno de los muchachos lo moviera. Resulta que estando en ese momento nosotros estamos jugando, echando broma, pero al aguantar los lápices así obviamente es más difícil cerrar y abrir, se nota si lo estás haciendo y los lápices se abrían y se cerraban. Si era una pregunta negativa, se abrían, si era una pregunta positiva, se cerraban. Y bueno, ahí fue que empezó toda la tensión como tal, porque supimos que no éramos ninguno de nosotros los que estábamos moviendo los lápices, sino que en realidad había algo con nosotros. Todavía el cumpleañero no creía mucho en el juego y se puso un poco obstuso y empezó a maldecir el juego. Entonces, al él empezar a decir todas esas cosas, se empezaron a ocurrir cosas raras, súper raras. Primero, los lápices se volvieron locos, súper locos. Los lápices se subían, se bajaban, daban vueltas y todo en un solo son. Y todo pasaba cada vez que le tocaba al muchacho. Mientras estábamos nosotros, todo normal, pero cuando le tocaba su turno, los lápices se volvían locos, literalmente. Seguimos jugando, no le prestamos mucha atención, sacábamos los lápices, los sacudíamos, seguíamos, lo volvíamos a colocar y seguíamos en el juego. En eso empezamos a escuchar ruidos, empezamos a escuchar personas, cosa que no debía estar pasando porque no estamos en un lugar en el que se transitaran tantas personas o que hubiera algún ruido de algún animal o X cosa. No le prestamos mucha atención y seguimos jugando, pero en eso que seguíamos jugando todo iba empeorando, todo iba siendo mucho más realista, todas las preguntas se enfocaban en nosotros, le hacíamos preguntas como que estás molesto, quieres llevarte a alguien de aquí o algo, y todo era sí, y oye, nos asustamos. Entonces tomamos la decisión de pedir que salir del juego, porque es una de las otras reglas. Tienes que pedir salir del juego a jugar. Si te dice que no, tienes que seguir jugando hasta que te diga que sí. Creo que esa es una de las reglas también de la Ouija, si no me equivoco, que obligatoriamente tienes que preguntar, obligatoriamente. Bueno, entonces seguimos jugando. A dos de nosotros no nos quería dejar salir. Tuvimos que seguir jugando un rato más, volvimos a preguntar, nos dejó salir, todo fino. Salimos del juego y tomamos la decisión de quemar los lápices. Una vez quemamos los lápices,
Todos nos quedamos como en shock, asustados por todo lo que había pasado, nos pusimos a analizar las cosas y ver todo fue demasiado abrumador porque que todo estuviese marchando chévere de la mejor manera y que de repente los lápices o unos lápices se vuelvan locos solo porque X persona no creía en el juego o X persona. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos jugado la Ouija o hubiésemos conseguido para hacerlo? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Entonces son cosas que me han atormentado un poco. Luego que pasó todo eso, cada uno se fue para su casa, todos nos fuimos. Y bueno, esa noche no sé mucho de los muchachos, de mis compañeros, pero yo pude dormir bien, relajado, pero empezamos a escuchar cosas, empezamos a sentir cosas y todo fue por un cierto tiempo. Ya todo fue por un cierto tiempo. No les conté al principio, pero luego de eso intentamos jugarlo nuevamente en el liceo y nos descubrieron y tuvimos que calarnos una charla de la directora echándonos en cuenta de un suceso que pasó, un suceso paranormal, que eso se los podría comentar en el próximo episodio, de un caso que hubo en un liceo de unas chicas que estaban jugando un juego paranormal y resultó que una de ellas resultó poseída, o sea, la poseyó algo. Entonces, eso es un cuento también un poquito largo, se lo voy a dejar para el próximo episodio. No todo lo desconocido es para explorar. Hay puertas que es mejor no abrir, aunque a veces la curiosidad te empuje. Lo aprendí a la mala. Y si esta historia resuena contigo, tal vez lo has vivido o lo vivirás. Quizás has estado pensando en jugar uno de esos juegos que ves en internet o que has visto que hasta películas le han sacado. Quieres saber o quieres experimentar qué se siente estar en uno de esos juegos. No te lo recomiendo mucho, pero si lo vas a hacer, te recomiendo que tomes precauciones previas, porque de verdad es una experiencia que no quieres vivir. Esto fue Conexión Sin Filtro. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, no todo lo misterioso quiere ser encontrado.